Este es el libro que vamos a presentar. Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. El recuerdo de una abuela en cada uno de nosotros estará presente por siempre, en cuántas cosas, en cuántas anécdotas, en cuántas vivencias, pero la vivencia de un abuelo o de una abuela seguramente viene cargado de una historia, de cosas lindas, de tradiciones, de cosas feas, y que viene desde otro país, desde otro lugar, desde otra ciudad. Y hoy vamos a evocar a una abuela en una historia que escribió su hija, que escribió su nieta y que se plasmó en un libro y alrededor un plato de comida. Por eso quédense a disfrutar de este programa que a partir de un libro me parece que todos nosotros vamos a empezar a recobrar la memoria de nuestros propios abuelos. Estamos aquí para presentarle La Noche de En Voz Alta. Bienvenidos, auspicia este programa OSDE, en cada latido. La periodista y escritora Florencia Bercellone viene desde Córdoba, es nuestra invitada de hoy. Florencia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien. Acá. Gusto conocerte. Gracias, igualmente. La verdad, una gran expectativa tenía de venir a Altagracia. Sí, es una ciudad que me gusta mucho, así que tenía ganas de venir. Bueno, vamos a tratar de colmar las expectativas y digo, qué bueno poder, en definitiva, rendirle un homenaje a tu abuela, que es, yo hoy te decía a través de un mensaje, este libro tiene una historia, vos me dijiste, tiene varias, pero yo digo, es el homenaje a una abuela, ¿no? Y en esa abuela a tantas. Sí, bueno, diste la tecla porque en realidad fue como un gran desafío poder hacer un libro que represente, o sea, que hable de una abuela, pero que represente a muchas. Para mí era como un gran desafío plantearlo de esa manera. Lo cierto es que es un libro que nació como de manera muy familiar, por una historia que de una abuela que cocinaba muy bien, como debe haber muchas abuelas que cocinan muy bien en muchos hogares, y de ir recopilando sus historias. Yo siempre digo que este libro tiene tres patas fundamentales. Primero, a mi abuela le gustaba mucho hablar, a mi mamá le gustaba mucho escuchar, siempre le gustó mucho escuchar, y a mí siempre me gustó mucho escribir. Entonces fueron como tres cosas importantísimas que estuvieron presentes para que el libro llegue a buen puerto. Si no hubiese tenido una abuela que le gustara hablar, no iba a ser lo mismo. Si a mi mamá no le hubiese gustado escuchar todas esas historias y contarnos a nosotros, bueno, escuchen a la abuela que siempre está contando esto, qué sé yo, tampoco. Y bueno, yo como fui el último eslabón de esas dos generaciones anteriores para terminar de armarlo. Tu abuela no es inmigrante. No, mi abuela no es inmigrante, es nieta de inmigrante, cosa bastante rara en realidad, porque en general los abuelos, bueno, las personas que a lo mejor tienen entre 80 y 95 años, pues generalmente son hijos de inmigrantes. Entonces, ella no, ella fue nieta de inmigrantes, pero de una familia donde había toda una gran raíz inmigrante que se continuaba y que se continuó durante muchos años. De hecho, mi abuela, además de, más allá de ser nieta de inmigrante, hablaba piamontés, lo habló durante muchos años, no lo enseñó, que fue una de los pecados que ha cometido, porque mi mamá siempre le decía que le enseñe, bueno, no lo quiso enseñar, pero lo hablaba muy bien, así que siguió manteniendo las tradiciones que trajeron sus abuelos, y que sus padres, mantuvieron acá en la Pampa Gringa, digamos. ¿Ella contó por qué los abuelos vinieron? Siempre relacionados con mejores posibilidades de vida. Eso sí, porque vinieron muy pobres, de hecho vinieron, su abuelo vino y hermanos quedaron en Italia y después no se vieron, bueno, todas esas historias que son repetidas, ¿no? Porque le pasaron a tantos. Sí, fueron muy de a poco y recién, por eso en el libro también se cuenta, hay un capítulo que se habla de los inmigrantes italianos como dando como un marco histórico, nosotros les decimos como un marco historiográfico, porque es como que va conteniendo al lector en esa historia, lo ubicamos en la Pampa Gringa y contamos de estos inmigrantes que llegaban al puerto y que iban pasando a toda la parte del litoral y que de repente iban llegando a lugares como... la familia de mi abuela había caído primero en Rafaela, porque iban bajando
desde el puerto, digamos, hacia el centro de Argentina, como jornaleros, que también ahí lo contamos. O sea, estas personas que los campos donde trabajaban eran de personas que eran dueños, pero ellos iban y a lo mejor les daban unos terrenos para trabajar para que el monocultivo no sea tal, entonces ellos trabajaban con otros ingredientes, sí, con otras cosas, otra falfa, o sea, con otras cosas, para que la tierra, otro cultivo para que se remueva la tierra, pero a los dueños del campo no les interesaba hacer ese trabajo, entonces los contrataban a ellos, se hacían jornaleros, porque a lo mejor estaban 2 años trabajando, haciendo ese trabajo que nadie quería hacer, y bueno, así iban logrando, ¿no?, avanzar, porque construían su casa. Mi abuela lo cuenta en el libro, esto de que llegaban, iban haciendo la casa, cómo era la casa, hacían los ladrillos, hacían el cemento, hacían todo, y de a poquito iban avanzando, y cuando a lo mejor terminaban en ese campo se trasladaban hacia otra ciudad, porque en esos lugares necesitaban a los jornaleros, y así, digamos, fue avanzando. Vos me decías que vinieron porque fueron muy pobres y tenían que venir a buscar otra realidad, llegaron a la Argentina, dejaron parte de la familia, sí. Acá hacían otros trabajos que no sabían hacer. Vos dijiste trabajos que nadie quería hacer y los hacían ellos. ¿Sabes qué pienso muchas veces, y lo he dicho en este programa? Los califico como héroes. A ver, anónimos. Vamos a suponer, no sé cómo es tu familia, sé que estás casada, tenés hijos, vamos a suponer que, no sé si tenés hermano, que tu hermana se va o tu hermano se va a otro lado, se va a Europa, vos tenés infinidad de posibilidades de comunicarte con ellos, y ellos venían acá y a lo mejor no volvían a tener contacto con su familia y empezar de nuevo. Y digo, cuánto sufrimiento y cuánto dolor. Y digo, a veces nosotros no sabemos lo que es sufrir. Pienso así. Yo no sé cómo pensás vos. No, y totalmente de acuerdo, digamos. Eran vidas muy sufridas. Tenían también otra concepción, ¿no? Me parece, del trabajo. Eran personas que estaban dispuestas a trabajar desde que se levantaban hasta que se acostaban. Y no dudaban en hacerlo, ¿no? Y quizás no ponían en la balanza cuánto trabajaban, porque eso era por lo que habían vivido. Ahora hay como otra concepción, digo yo. Pero cuando hablaste me hiciste acordar que nosotros también lo decimos en el libro casi como al final, de que más allá de todos esos sufrimientos, que era algo que contaba mi abuela, más allá de todos los sufrimientos y eso, lo que generaba llegar a su casa después de todo ese trajín a la mañana, trabajar, y de repente llegar y encontrar un aroma que te traslade, aunque sea 2 segundos, a la tierra desde donde viniste. O por lo menos a esa tierra que te quedó en la memoria, porque los aromas quedan en la memoria. Entonces, era como ese continuar con algo que traías. Para ellos, eso siempre lo decía mi abuela, era continuar con una receta que venía de la abuela, de la abuela, de la abuela, y que de repente vos volvías a tu casa y lo olías, y ahora nos pasa a nosotros, cuando llegamos a un lugar y tenemos un aroma que es reconocido por la memoria, vos ya te sentís de otro lado, de otra manera, o sea, ya te predispones de otra manera, te sentís, bueno, uno se siente como en el hogar. Entonces, nosotros también queríamos rescatar, aunque sea eso, de decir, si uno puede con esto, con pequeñas cosas, ingredientes, por lo menos recomponer ese aroma que quedó perdido por la memoria, es como un objetivo logrado. Qué lindo, ¿no? Y un mundo, además, de sabores. Estamos hablando de la cocina, es puro cuento, todavía no hemos hablado de la cocina, no hemos hablado de lo rico que tiene este libro, y ya me vas a contar. La señora a lo mejor, o el señor está viendo este programa y recién va a conocer detalles de lo que se trata este trabajo. ¿Es un libro puramente de recetas de cocina? No es un libro puramente de cocina, sino que es un libro que tiene historias, por eso también decíamos esto de lo que contaba mi abuela, porque están las cosas que contaba mi abuela y están las cosas que nosotros escuchamos de la abuela y después hicimos historias aparte, y tiene como son capítulos que tienen en sí varias cosas. Tiene las recetas, por supuesto, pero también tiene el marco historiográfico, las historias y los relatos en primera persona que le decimos nosotros de mi abuela contando todas algunas andanzas. ¿Qué es eso, por favor? Eso es el peseto arrollado, frío. ¿Es el que hacía tu abuela para 20 personas en el campo? Sí, más o menos, era así.
Y acá sí, es, digamos, tiene que estar, por ejemplo, en la fiesta de Año Nuevo, ese es la mayonesa de ave, todas esas historias. Lo hemos también dividido los capítulos en platos fríos, platos calientes. En realidad hicimos una división muy de mi abuela, que era platos fríos para la semana, porque mi abuela era así, bueno, esto es para todos los días y esto es para alguna celebración. Entonces lo dividimos así, platos fríos para la semana, platos calientes, digamos, platos principales para la semana, para celebraciones, platos fríos y calientes y postres. Bueno, una noche donde el plato de comida va a estar ahí en el centro de la mesa, pues lo preparó la abuela, y la abuela de nuestra invitada de Florencia, y vamos a empezar a reconstruir una historia. ¿Cuántas cosas pasan alrededor de un plato de comida? Y ese plato de comida nos permite reconstruir una historia, y como dijo Florencia, de esa historia se van a abrir varios caminos para que nosotros vayamos presentando este libro que se llama La cocina es puro cuento, de Florencia Bercellone, que hoy lo presenta en nuestro programa de televisión. La idea es que venga a presentarlo también en nuestra ciudad de Altagracia. Quando era giù senza sagrin, mi era cul che ballava pipì, quando che ballava il tango con il casché, tutte le donne corrivo da re. Adesso che gli anni a son passà, sempre giunture che mio gruppa, forse sarà l'asiatica, poi reumatismo, son redo come il mani d'un portanis. Alle, 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 andumare, vai nell'American via dei Plissé. Alle, 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 niente da fare, gli anni che passano vanno a andare. Quando era giù, giocava al ballon, per garantire che eran campioni, se mi tiravan porta niente da fare, campavan drinta anche il portiere. Adesso che gli anni a son passà, mi